Bueno, pues comenzamos, ¿no? Comenzamos puntuales. Entonces bueno, soy Víctor Contreras, para el que no me conoce, y soy responsable del campo de conocimiento de óptica y fotónica. Seminario el coloquio, perdón, del PCF de esta sesión, pues le corresponde a ese campo del conocimiento. Y hoy nos acompaña la doctora Andrea Cadena. La doctora Andrea Cadena nació en Bucaramanga, Colombia, donde estudió química en la Universidad Industrial de Santander. Después vino a México a estudiar la maestría y el doctorado en ciencias químicas en el Instituto de Química de la UNAM, donde se enfocó en espectroscopia ultrarrápida y la interacción luz-materia en sistemas biomoleculares. Creo que nos va a platicar algo de eso hoy. Durante el doctorado participó en la implementación de un microscopio fotónico diseñado para realizar mediciones mediante la técnica de Time Correlated Single Photon Counting, y utilizó una combinación de diferentes fuentes láser. Además, ha colaborado en proyectos enfocados a la espectroscopía estacionaria y resuelta en el tiempo. También realizó un postdoctorado del 2023 al 2025 en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, donde desarrolló estrategias novedosas para recuperar y analizar gases traza relacionados con quema de biomasa y contaminación urbana mediante espectroscopía FTIR, de absorción solar. Y bueno, Andrea, pues desde septiembre de este año, o sea, hace poquito más de 2 meses, está trabajando en el Instituto de Ciencias Físicas en la UNAM Campus Morelos. Y bueno, hace como un mes entró al PCF y pues nos va a presentar, nos va a dar la charla en esta ocasión. Entonces, pues listo, bienvenida Andrea y muchas gracias por participar en el coloquio. Vale, Vic, gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Me escuchan bien todos? Ok. Gracias por estar aquí. Bueno, en el día de hoy quiero compartir un poco con ustedes lo que ha sido mi trayecto a lo largo de estos años. Va a ser de forma muy resumida, espero que les agrade. Y bueno, vamos a continuar entonces. Ok, para comenzar, entonces tuve la oportunidad de trabajar con tres diferentes sistemas, entre los que cabe recalcar moléculas biológicas como el NADH, moléculas poliatómicas como el monóxido de carbono, el formaldehído, el cianuro de hidrógeno, entre otros, que están involucrados dentro de grupos traza. Y por otro lado, tuve el placer de trabajar con moléculas policíclicas como quinacridonas, antraquinonas y perilenos. ¿Qué pasa? Todas estas moléculas tienen algo en común y es que todas ellas interactúan con la luz y al interactuar con la luz nosotros podemos obtener información muy valiosa de ellas, ¿sí? A partir de esto podemos conocer la dinámica molecular, podemos incluso saber qué concentración o cuánto o qué número de moléculas tenemos en la atmósfera desde estas moléculas y por otro lado poder llegarlas incluso a identificar en obras de arte. Ahora bien, así como de pequeño bagaje, todos sabemos aquí los que estamos, pues que la espectroscopía básicamente se fundamenta en la interacción de la luz-materia, ¿no? Entonces, en una molécula lo que se hace es que esta absorbe un fotón, este fotón va con cierta frecuencia y la molécula tiende a ir de un estado basal a un estado final o un estado excitado. Una vez que está en el estado final o en el estado excitado, la molécula tiende a desactivarse. ¿Por qué? Porque aquí la molécula no está totalmente en equilibrio. Entonces empieza a desactivarse y existen todos estos caminos en los que esta molécula va a empezar a desactivarse. Incluso procesos radiativos, procesos no radiativos, como los que ustedes ven acá, cruzan entre sistemas de conversión interna, y muchas veces va a transferir o energía, o fotones, o cargas, bueno, bueno, fotones y cargas más que todo, y por otro lado también la molécula puede cambiar su forma y muchas veces formar complejos excitados. Ahora, según el intervalo donde sea la longitud de onda, pues podemos estudiar transiciones vibracionales, electrónicas y rotacionales. Teniendo en cuenta esto, pues vamos con el primer caso que les expongo el día de hoy. Trabajé en el Instituto de Química con el doctor Jorge Peón y bueno, este fue uno de los proyectos que realmente son los que más me han gustado y nosotros empezamos a estudiar esta coenzima. Este NADH es una coenzima que está en nuestro organismo, proporciona energía y también está en gran cantidad en la mitocondria. Por otro lado, es autofluorescente y el hecho de que esta molécula sea autofluorescente hace que sea utilizada en procesos de apoptosis para poder detectar pues esta muerte celular temprana. Ahora bien, esta autofluorescencia la da
este nucleótido que es la nicotinamida. Como se dan cuenta, aquí el NADH está conformado por adenina y nicotinamida y está unido por estos grupos pirofosfato. Siento que sea muy química la cosa, pero bueno, yo espero que vayan conmigo en toda esta historia. La idea es que nosotros también esta tiene una particularidad y es que esta coenzima tiene, debido a estos grupos pirofosfatos, puede tener o esta conformación plegada o esta conformación desplegada. Y a su vez, también esta coenzima presenta dos ciertas particularidades y es que hay dos procesos de desactivación. Hay un proceso de desactivación que es la conversión interna, que se da por medio de la adenina, que tiene un tiempo de vida de 100 femtosegundos, un decaimiento ultra rápido, y se da debido a la conversión interna. Conversión interna que está dada por una intersección cónica que hace referencia a estas superficies de energía potencial, tanto el estado S1 de la molécula, o sea, la adenina, y el estado basal de la adenina. Muy bien. Y ahora, por otro lado, también hay otro proceso como la transferencia de energía que también se da y esta molécula pues también puede llegar a desactivarse por este lado. En la bibliografía se ha reportado que una vez se excita a la adenina, esta transfiere energía, que claro está, es más fuerte esta transferencia de energía por la cercanía de estos dos nucleótidos cuando están en un estado plegado que cuando están en un estado desplegado. Conociendo esto, entonces vamos nosotros a montar nuestro montaje experimental, perdón la redundancia, tenemos nuestro oscilador. Este oscilador, aquí se van a generar pulsos ultracortos. Nosotros estudiamos esta molécula para poder entender la competencia que existen entre estos dos procesos de desactivación, tanto la transferencia de energía como la conversión interna. Y solo esto era posible generando pulsos ultracortos. La espectroscopía de resolución temporal es un tipo de espectroscopía que ofrece que nosotros podamos estudiar nuestras moléculas en tiempo real, los procesos de emisión, los procesos de absorción. Y esto es posible, como bien lo dije, con estos pulsos ultrarrápidos. Ahora, ¿cómo se generan estos pulsos ultrarrápidos? Estos se generan a partir de este cristal de titanio zafiro que es como el corazón de nuestro oscilador. Básicamente todo esto compone nuestro oscilador, va a irradiarse o va a alimentarse este cristal por medio de un haz continuo que va dirigido por prismas y una lente, y aquí va a existir un amarre de modos. Este amarre de modos se va a dar debido a que en esta cavidad que se llama cavidad óptica o resonador óptico compuesto por el cristal y por de estos dos espejos van a empezar a coexistir un montón de modos longitudinales. Estos modos longitudinales van a llegar a tener su interferencia constructiva y es ahí donde se va a dar este amarre de modos y por ende vamos a poder generar este tren de pulsos. Ahora bien, no solamente estamos viendo este tren de pulsos por medio de este amarre de modos, sino que también aquí hay un proceso de óptica no lineal como el efecto Kerr, y es que nosotros tenemos aquí este cristal y pues este cristal va a empezar, tiene su índice de refracción y tenemos la intensidad de nuestro haz. Cabe decir que como la intensidad de nuestro haz es alta, pues simplemente el índice de refracción del medio no va a ser despreciable, va a incidir y por ende nosotros vamos a poder reducir, si lo vemos como un perfil gaussiano en la intensidad, pues vamos a poder reducir este ancho de este perfil y de esta forma que se dé nuestro pulso. Ahora, una vez se genera, pues este sigue por un compresor de prisma, se restablecen las condiciones temporales del pulso y finalmente sigue el camino hacia salir a un bin splitter, un divisor de haz, que divide una fracción del haz simplemente para que podamos monitorear cómo se da este tren de pulsos y finalmente tengamos nuestro pulso con las condiciones que queremos. Un pulso de 150 femtosegundos, perdón, una frecuencia de repetición del pulso de 100 MHz, más o menos es que dijéramos que de aquí están saliendo 100.000 pulsos por segundo y por otro lado, pues cada pulsito tiene una energía de 3 nanojoules, son 3, pues realmente es una energía muy baja. Ahora, para nosotros seguir llevando este proceso, nosotros necesitamos amplificar la energía de estos pulsos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos generar armónicos, queremos llevar a nuestra longitud de onda, en un principio son 800 nanómetros, queremos llevar a un segundo y un tercer armónico para poder excitar nuestras moléculas. Ahora bien, nosotros generamos esa energía y entonces generamos este pulso y este pulso tiene que llegar a este amplificador regenerativo. Aquí incluso les traigo unas pequeñas imágenes de lo que fue el sistema.
Y bueno, no les voy a explicar esto detallado porque se nos va a ir bastante tiempo, pero consta de un expansor, un amplificador y un compresor. Aquí lo que hacemos es expandir el pulso para que pueda llegar el pulso semilla, como se le denota a uno de los pulsos de este tren de pulsos, pueda llegar a nuestro cristal de titanio zafiro. Aquí en el cristal de titanio zafiro se va a dar la amplificación de esta energía. Esta amplificación también se va a ir dando con unas, con unas de bombeo, perdón, aquí no es continuo, es unas pulsado de bombeo y esto tiende nuestro cristal a tener un poco más de estados excitados que de estados de absorción. Según la distribución de Boltzmann, nos dice que siempre van a haber más moléculas en el estado basal que en el estado excitado. Entonces nosotros, teniendo esta fuente, vamos a garantizar que haya más moléculas en el estado excitado, moléculas, claro está, de estas que componen al cristal, y nosotros podamos generar emisión estimulada y a partir de la emisión estimulada poder ir generando fotones y fotones que nos vayan amplificando esa energía. Ahora, si se dan cuenta, nosotros aquí ya logramos aumentar de 3 nanojoules por pulso a 0.6 milijoules por pulso. Pero nuestro pulso pues simplemente tiene una duración un poco más larga, hasta los picosegundos. También logramos 1 kilohertz, que en este caso ya son 1000 pulsos por segundo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos menos pulsos, es por ende que cada pulso va a tener una energía mucho mayor comparada que cuando salió del oscilador. Ahora, ya salen del amplificador y van a un compresor por medio de rejilla de difracción y espejos en B, pues logramos volver a restablecer estas propiedades temporales y es ahí donde nosotros podemos llegar a trabajar con las condiciones para nuestro experimento. Muy bien, ya esta última parte. Aquí venimos a generar lo que les decía, segundo y tercer armónico. Entonces, de nuevo, viene nuestro pulso, pasa a este haz fundamental, lo llamamos fundamental, y pasa por este camino óptico que va a una etapa de retraso, que lo traduce en retraso temporal, que finalmente lo lleva a un cristal de beta-borato, un medio también no lineal, que nos va a generar la suma de frecuencias, que es la señal que nosotros vamos a estudiar. Ahora, otra parte del haz se divide en dos otras partes por medio de un dicroico, de un divisor de haz, y van por platos de retardo. Los platos de retardo aquí juegan mucho con la polarización, ya no lo comenté en el amplificador, y estos cambian la polarización del haz para que nosotros podamos manipular el sistema y podamos generar en este caso la suma de frecuencias. Ahora, una parte del haz tiende a ir a este primer cristal y se genera un segundo armónico. Aquí generaríamos, doblamos la frecuencia, por tanto es la mitad de longitud de onda. Aquí más o menos serían unos 400, 380 nanómetros. Y con esta excitación, bueno, con este armónico nosotros vamos a poder excitar a nuestra molécula. Nosotros queremos excitar, si recuerdan, el NADH a la adenina y a la nicotinamida. En este caso vamos a excitar a la nicotinamida que absorbe, absorbe en 340 nanómetros. Ahora, para poder generar, ay, Juan chica, perdón, ay, apagué, ya, perdón. Entonces, ah, para poder generar entonces un tercer armónico, esta parte que viene de las, junto con esta otra parte que también tiene un retraso, llegan y inciden a otro segundo cristal de betaborato generando un tercer armónico, por eso generamos más o menos una longitud de onda de 266 nanómetros, pasa de nuevo por un compresor de prismas y finalmente llega a la muestra. Ahora, la muestra está en una celda de cuarzo, esta muestra va a estar en solución. Se me olvidó comentarles que el NADH confiere el plegamiento cuando está en un buffer de fosfatos, y cuando está en metanol la molécula está totalmente desplegada. Entonces nosotros garantizábamos que nuestra molécula estuviera en estas condiciones en una solución que estaba simplemente fluyendo en nuestra celdita de cuarzo, y ahí era donde nosotros irradiábamos con nuestros respectivos armónicos y esta emitía fluorescencia. Una vez que la señal de fluorescencia coincidía con esta, que es la del pulso fundamental, que después de que entra el retraso es un pulso de prueba o pulso de compuerta, como se llama, hay esta suma de estas dos señales y es así donde nosotros podemos obtener la intensidad de la molécula que estamos midiendo en función del tiempo, que corresponde básicamente a la concentración del estado excitado, cuántas moléculas en estado excitado estamos teniendo en función del tiempo y que obviamente vayan junto con una constante de fluorescencia. La señal va finalmente a este monocromador fotomultiplicador que traduce pues este tipo de señal. Muy bien. Ahora,
De todo esto nosotros derivamos espectros por espectroscopía estacionaria con el fin de nosotros poder obtener espectros de absorción, espectros de emisión y excitación. ¿Esto con qué fin? Que nosotros pudiéramos conocer el comportamiento previo de la molécula, en qué parte la molécula absorbe, en qué parte emite. Entonces, si nos damos cuenta, el NADH tiene dos absorciones, esta corresponde a la adenina, que es 266 nanómetros, por eso necesitamos generar un tercer armónico, y aquí está 340 nanómetros, y por eso necesitamos generar un segundo armónico en el experimento de suma de frecuencias. Ahora, si nos enfocamos en el espectro de emisión, solamente vemos esta señal, que es la que corresponde a la nicotinamida reducida. Recuerden que esta era autofluorescente, por tanto, esta tiene una señal o una señal de emisión aproximadamente en los 450 nanómetros. Y finalmente hacemos el espectro de excitación, obtenemos cómo se comporta esta molécula tanto en metanol como en buffer, y aquí nos da un primer indicio de la transferencia de energía por parte de la molécula, tanto en metanol como en buffer. Ahora, estas fueron las trazas que nosotros derivamos de nuestro experimento de suma de frecuencias. Nosotros excitamos a 266. Lo que queríamos excitar a 266 era la adenina. ¿Sí? Nosotros aquí estamos excitando a nuestra molécula adenina y ella simplemente va a hacer dos cosas, o tiene conversión interna o transfiere energía a la otra parte de la molécula, que es la nicotinamida. ¿Qué pasa? Nosotros vimos que aquí están tan cerca nuestros nucleótidos que esta molécula no alcanza a tener este proceso de conversión interna, sino que transfiere energía. Y esto se ve reflejado en esta traza. La traza que corresponde al NADH en buffer, que es la que confiere el plegamiento, si se dan cuenta, empieza a ascender y aquí no hay chance para que la molécula, la adenina, decaiga. No se ve como por lo menos una curvatura, sino que simplemente se ve otro tiempo mucho más largo. Al momento que nosotros hacemos el ajuste, nos damos cuenta que estamos viendo dos tiempos de vida, tanto el que corresponde a la nicotinamida, que es 383.6, y efectivamente concuerda con los datos reportados en la bibliografía, y por otro lado estamos viendo también un proceso ultra rápido de transferencia de energía de la adenina a la nicotinamida. Ahora bien, perdón, bueno, aquí pasa esto. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando la molécula estuvo desplegada? La molécula desplegada se excitaba a la adenina, también de nuevo con 266, y esta también transfería energía. Obviamente ya los nucleótidos están con una distancia mucho mayor. Y aquí lo que vemos es con esta traza azul claro es que efectivamente, como los nucleótidos están tan lejanos, la adenina, alcanza a relajarse, alcanza a tener este proceso de conversión interna, pero un cacho de esa energía alcanza a irse hacia la nicotinamida, y es por eso que vemos otro tiempo, y es el que también se deriva de la nicotinamida. Entonces, aquí vemos el proceso de conversión interna, que también es un proceso de 100 femtosegundos, y por otro lado, el tiempo de vida de la nicotinamida. Con esto nosotros deducimos que efectivamente sí existe esta competencia entre estos dos procesos. Si se dan cuenta, son procesos ultra rápidos que simplemente son posibles gracias a la espectroscopía resuelta en tiempo, y donde nosotros generamos estos pulsos, estos pulsos ultra rápidos. Ok, terminando esta parte, pues entonces traigo como la espectroscopía desde otro punto de vista, desde otra aplicación, y es con un grupo de moléculas poliaromáticas. Este grupo de moléculas poliaromáticas o policíclicas se caracterizan por ser moléculas fluorescentes. Y este grupo de moléculas son comunes en murales como los de David Siqueiros. Entonces, la idea era que nosotros pudiéramos con la técnica poder aportar algo a estas técnicas que sirven como análisis a la hora de que van a la hora de que van a restaurar una obra de arte. Ustedes saben que restauran las obras de arte, y para poder restaurar estas obras de arte llaman a estas personas de estas técnicas analíticas y necesitan saber con qué pinturas o qué acrílicos o qué se usó, pues por el pintor original. Pero, ¿qué pasa? Hay un problema, y es que muchas de estas técnicas emplean muestras muy grandes. Entonces, el hecho de que tengan que tomar muestras tan grandes, eso hace que se invada mucho la obra, y pues en este caso, pues la obra pierda originalidad. Entonces, es ahí donde nosotros llegamos a estudiar esta técnica, que es recuento de fotones individuales correlacionados con el tiempo. Y también es otro tipo de espectroscopía en donde nosotros vamos a empezar a hacer conteo de fotones y vamos a ir generando una intensidad
de la molécula en función del tiempo. Esto se dio gracias a un camino óptico que más adelante lo explico, por medio de un arreglo tipo confocal que pues comprende un objetivo de microscopio, y en el mismo sistema en donde se excitaba la molécula, también este mismo sistema lo enviaba hacia un detector. Para que entiendan un poquito el fundamento, entonces lo que hacíamos nosotros era que excitábamos a nuestras moléculas, algunas de las que ustedes ven de este grupo, las excitábamos y entonces ellas empezaban a emitir fotoncitos. Emitían fotón por fotón y entonces el fotón entraba al detector, pero en el detector también hay otro, es como una especie de aparato electrónico, que en este caso lo pongo como un cronómetro, que empieza a tomar este tiempo cuando entra el fotón y cada fotoncito va a llegar en cierto tiempo. Al final, pues van a haber muchos fotones que llegaron a diferentes tiempos y finalmente pues se forma esta intensidad de fluorescencia de la molécula con respecto al tiempo que finalmente corresponde a nuestro tiempo de vida. Ahora bien, no solo de esta técnica se puede derivar esto, también se puede interpretar la anisotropía de fluorescencia, que es cómo se difunde rotacionalmente la molécula en el medio. En este momento no voy a abordar en este punto porque se me iría muchísimo más tiempo del que tengo estipulado, así que por ahora nos vamos a enfocar solo en esta parte de conocer los tiempos de vida. Ahora, este fue exactamente el montaje que se hizo. Teníamos una fuente de 485, bueno, varias fuentes. Nosotros utilizamos esta fuente de 485 nanómetros porque aquí absorbían nuestras moléculas. Y bueno, este hace llevado por medio de este sistema óptico y llega finalmente a este arreglo tipo confocal, en donde nosotros con en un objetivo de microscopio de alta apertura garantizamos que se recoja la mayor cantidad de fotones. Esto va a poder estar incluso en gotas de hasta 1 microlitro. En 1 microlitro nosotros podíamos detectar este tipo de moléculas y colectábamos aproximadamente un 32% de los fotones. Esta señal regresaba de nuevo por nuestro sistema y llegaba finalmente a un fotodetector. Esta técnica, otra cosa muy importante de la técnica es que presenta un fotodetector, bueno, un detector muy, muy poderoso que es un detector de avalancha, que es muy sensible y puede llegar incluso a calcular o medir moléculas individuales. Entonces, aquí está acoplada nuestra tarjeta de correlación, que es el cronómetro que les decía que iba tomando este tiempo de los fotones. Y finalmente, por medio de un programa SinfoTime, nosotros podíamos obtener este tiempo de vida de la molécula en función del tiempo. Cabe decir que es una técnica ultrasensible, entonces esto permitía que nosotros con la mínima cantidad de muestra pudiéramos conocer estas propiedades. Ok, con esto hicimos este primer experimento. Les decía que las moléculas absorben a 485 nanómetros. Efectivamente, por eso las excitamos allí. Y ahora, ¿por qué vemos tantos espectros o tantas imágenes en esta parte y vemos hasta un índice en cada una? Nosotros queríamos buscar primero la estrategia de poder identificar estos pigmentos. Entonces lo que hicimos fue que buscamos moléculas puras, estas mismas moléculas puras, en donde dos de ellas no lo eran, y las purificamos, bueno, por medio de cromatografía y otras técnicas analíticas, y también obviamente validamos con resonancia y espectrometría de masas. Y por otro lado, nosotros conseguimos los acrílicos con los cuales estos artistas pintaban estas obras. Entonces, estos acrílicos se esparcieron sobre portaobjetos con el fin de simular esta parte. Ya saben, el acrílico en este caso no va a llevar solo el pigmento, puede llevar otros materiales como cargas, espesantes, bueno, infinidad de cosas. Y queríamos ver que cuando nosotros tomáramos una extracción del acrílico, que se suponía que iba a ser como si tuviéramos la muestra de nuestra obra de arte, pudiéramos ver exactamente la misma señal que estuviéramos viendo de una molécula pura sin ninguna otra molécula que estuviera interfiriendo. Y es por eso que aquí se ven estos mismos espectros de emisión y excitación, que son exactamente iguales tanto de las que nosotros extrajimos como de las que nosotros purificamos. ¿Listo? Cada uno representa pues su espectro de emisión, donde emite, creo que no ahondo mucho en esta parte, y encontramos una pequeña diferencia en uno de ellos, y es esta molécula PR206, es una clinacridona, que es esta misma que comprende a esta fórmula que se llama PB19. Y lo que veíamos es que había esta otra molécula. Nosotros nos inquietamos porque vimos, bueno, pues aquí va a incidir un poco cuando nosotros estemos haciendo el estudio, y vaya sorpresa que no, porque esta molécula tiene solamente una absorción a 420 nanómetros, pero no emite. ¿Sí? Nosotros solamente queríamos ver que no emitiera, y efectivamente no emite, porque si hacemos la comparación de los extraídos con los puros, vemos exactamente el mismo patrón en ambos espectros.
Ahora, volvemos a nuestra espectroscopía, que es la de tiempo, la de los fotones. Entonces, estudiamos y vamos a caracterizar cada uno de los tiempos de vida de la molécula. Nos damos cuenta que los perilenos, que son estos, tienen tiempos de vida muy pequeños, de nanosegundos. Si se dan cuenta, también aquí ya estamos trabajando con tiempos, escalas temporales en nanosegundos, y el anterior era en femtosegundos. Ahora, son nanosegundos 3.50 y aquí 3.90 nanosegundos. Y por otro lado, pues nuestra molécula PB19 tiene un tiempo de vida un poco más largo. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la PR206, que era la que tenía las dos moléculas que les comenté anteriormente, también constatamos de que la otra molécula no emite. ¿Por qué no emite? Porque simplemente esta molécula tiene estos grupos carbonilos que lo que hacen es que se dé un proceso de desactivación de cruce entre sistemas, que es un proceso no radiativo, y la molécula por este lado pues no emita, y simplemente veamos un tiempo de vida al final que es de 17.70, que es el mismo que estamos viendo en el PB19. Aquí lo único que cambiaba en estos pigmentos era la coloración. Esta quinona, como se le llama a esta molécula, confería un color totalmente diferente a, a esta otra que nombro, que es la PB19. Ahora, se quedó allá. Ok, entonces hicimos exactamente ahora lo mismo, pero con las moléculas que estábamos extrayendo de estas emulsiones acrílicas que les comenté. Recuerden los que habíamos pintado sobre los portaobjetos, y queríamos detectar el límite de detección de la molécula, hasta dónde nosotros podíamos llevar nuestra molécula para poder verla. Y vemos que podemos extraer nuestras moléculas y llevarlas a diluciones. Ok, podemos obtener información. Podemos obtener información de la molécula incluso a diluciones mucho más bajas de 1 en 1000. Entonces, pasa exactamente por los mismos. Cabe decir que estas moléculas, cuando ya empiezan a ser un poco más diluidas, empezamos a ver una contribución de la dispersión de la luz, ¿no? Ahora, se me olvidaba comentarles que cada una de estas moléculas, estas dos moléculas fueron disueltas en diclorometano, fue el único solvente que logró diluirlas. Pues si se dan cuenta tienen una alta aromaticidad. Entonces cuando una molécula tiene tan alta aromaticidad, pues la verdad cuesta mucho trabajo que puedan ser solubles en algún medio. Y por otro lado, estas dos se emplearon en dimetilsulfóxido. Cuando nosotros, aquí empezamos a ver estos diferentes tiempos de vida, y vemos que los tiempos de vida oscilan dentro del valor que reportó la molécula pura. Entonces aquí también pudimos ver que efectivamente sí vamos a poder cumplir nuestro objetivo. Ok, entonces, aquí nuestras moléculas, entonces, bueno, ya hicimos esta otra parte. Entonces lo que queríamos era ahora reflejarlas y llevarlas a un caso más real, empezar a poner estas emulsiones acrílicas sobre materiales de los cuales nuestros muralistas, por ejemplo, Siqueiros, había pintado, que era fibrocemento, que era cemento y era yeso. Entonces lo que hicimos fue esparcimos este acrílico, y de ahí también empezamos a tomar extracciones que llevamos a dilución. Estas extracciones ya las hicimos de esta forma, y pues pudimos llegar a bajar de 0.75 milímetros a 40 micrómetros. En ese momento nosotros no pudimos extraer un poco más debido pues a que no teníamos como los instrumentos necesarios para poder bajar un poco más este tamaño, pero efectivamente pudimos obtener valores también reproducibles de los tiempos de vida de nuestras moléculas. Efectivamente sí estaba siendo bastante bueno pues todo lo que estábamos logrando. Y una última parte fue que empezamos a emplear microhisopos, que los cuales simplemente embebíamos en el disolvente en donde la molécula era afín, y la poníamos en una gotita. Bueno, aquí les voy a explicar si quieren más adelante, en el video que viene, de pronto es más como más ilustrativo, y alcanzamos concentraciones a poder identificar estas mismas moléculas en concentraciones de 10 a la menos 7 molar en gotitas de 2 microlitros. Entonces, pues les comparto como este pequeño videíto. Ah, Así, bueno, aquí está el fibrocemento, entonces ahí se tomaba la muestra. Bueno, aquí ya está siendo vista por un microscopio, más o menos captaba un poquito de esa, era el acrílico que se tomaba. Bueno, ahí lo hago con otro pigmento.
Y finalmente, pues se llevaba al microscopio, bueno, que estaba invertido, que era tipo confocal, se ponía nuestra gotita del solvente, se ponía nuestro microhisopo y después íbamos a medir, ¿no? Se tomaba la medición. Entonces aquí estamos tomando la medición con nuestro programa. Y bueno, aquí empezamos a ver cómo se va viendo la intensidad, ¿no? De cómo se va viendo esta intensidad de fotones que va llegando en función del tiempo que hacen referencia al tiempo de vida de la molécula. Ok, y ya esta última es, como esta última parte es, por ejemplo, lo que hice en mi postdoctorado. Entonces también es otro punto de vista de la espectroscopía. Aquí trabajé con espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier, pero desde el punto de absorción solar. Aquí yo no usé láser, sino en este caso lo que hacía era tomar la radiación del sol. A partir del sol nosotros podíamos estudiar nuestras moléculas. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? ¿Cuál era como básicamente lo principal o lo que buscábamos? Ciudad de México se caracteriza por ser una ciudad muy contaminada, que prácticamente día a día está con contingencia. Entonces, nosotros queríamos estudiar moléculas que están asociadas a incendios forestales. Esta incluso es una imagen del año 2019, fue en el 22 de mayo del 2019 en donde realmente la ciudad estaba y se veía así. Y esto era porque en este tiempo habían muchísimos incendios tanto en el centro de México como hacia el sur, y por los vientos pues simplemente se acarreaba todo esto, esta contaminación o estos gases hacia esta zona centro. Ahora, nosotros logramos hacer esto debido a un equipo de alta resolución que se tiene de FTIR, que se tiene a 4.000 metros sobre el nivel del mar. No sé, muchos de ustedes deben conocer que este equipo lo tenemos ubicado en Paso de Cortés, que es donde están los volcanes de el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Entonces, lo tenemos dentro de este contenedor. Aquí está internamente nuestro espectrómetro y asociado tenemos un rastreador solar, porque ¿cómo vamos a hacer para poder incidir esa radiación del sol hacia nuestro equipo y poder estudiar nuestras moléculas? Pues es gracias a este rastreador solar. Es un rastreador que está monitoreado, que pues está muy automatizado, tiene dos espejos, que el uno va, obviamente están cuadrados para que estén apuntando al ángulo azimut y nosotros podamos rastrear el sol durante el día. Aquí hay algo que acabo de mencionar y es que esto solo va a ser posible cuando nosotros tengamos días nublados, días soleados, perdón. No vamos a poder hacerlo ni cuando haya nubes ni cuando esté lloviendo, porque no vamos a tener sino simplemente espectros con solo ruido. Entonces, esto lo que hace es que uno de los espejos captura esa radiación solar, la lleva a otro espejo y finalmente inciden internamente dentro del contenedor y hacia nuestro espectrómetro. En nuestro espectrómetro, aquí pues este es como el montaje óptico, tenemos una cámara, esta cámara va unida o asociada al rastreador, esto con el fin de que nosotros garanticemos todo el tiempo que la cámara esté apuntando siempre a la entrada o a la apertura de nuestro equipo, de nuestro espectrómetro, y pues llega a cierto montaje óptico que representa pues un interferómetro de Michelson. Entonces, aquí, por medio de este interferómetro de Michelson, nosotros tenemos este interferograma o esta señal de interferencia, pues que va a comprender todo este bagaje de señales de nuestras moléculas. ¿Qué pasa? Aquí nosotros no estamos haciendo mediciones de emisión, aquí nosotros estamos haciendo mediciones en donde nosotros tengamos en cuenta la absorción de la molécula. ¿Cómo absorbe la molécula? Y vemos estas señales. Las moléculas aquí están rotando y vibrando en la atmósfera. Entonces, simplemente esta técnica es como si nosotros indirectamente cacháramos las moléculas y recuperáramos y viéramos esa información de las moléculas. Entonces, este es uno de los espectros que se deriva de este montaje o de bueno, del equipo. Y aquí, pues, cada una de estas son las señales que corresponden a los gases. Estos gases tienen sus señales características. Todas las moléculas van a tener sus señales características. Así como a nosotros nos identifican por las huellas dactilares, tal cual pasa con las moléculas. Cada molécula tiene su huella dactilar y es así donde simplemente se hace única y es donde nosotros podemos identificarlas. Ahora, ¿cómo hicimos? Nosotros sí teníamos aquí las señales, pero no podíamos saber cuánto había de cada molécula. Esto lo hicimos por medio de programación, por medio de Python y por medio de un código
que se deriva, bueno, que es Profit, lo que hacemos es que a partir de base de datos, como por ejemplo líneas espectroscópicas de ITRAN que nos proporcionan latitudes, longitudes, presión, temperaturas, podamos nosotros simular un espectro sintético que se parezca al medido. Entonces, aquí traigo algunos ejemplos de nuestras moléculas. El medio, pues obviamente es el que tiene más ruido, y el sintético, pues es el rojo, ¿no? Ahora, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que hay algunas especies que también van a estar absorbiendo en ese mismo punto. Entonces, por eso también es necesario que nosotros pues tengamos en cuenta estas especies, y esto también iba a estar, se iba a tener en cuenta en estos intervalos de microventanas. Cada microventana seleccionaba cierto intervalo de número de onda, y era ahí donde nosotros las estudiamos. Al final, nosotros obtenemos todo este bagaje de mediciones, y nosotros, se me había olvidado comentarlo, esto lo hicimos, como manejamos un análisis, manejamos tantos datos, era una década, el equipo empezó a funcionar desde el 2012. Entonces tomamos todos estos datos, todas las mediciones desde el 2012 hasta el 2022, y nosotros queríamos saber cómo se comportaba la molécula en estos 10 años, e incluso en cada mes, e incluso en el día. Entonces, estos son los resultados de nuestras tendencias. Entonces, vemos que algunas tienen tendencias positivas a aumentar en la década, otras disminuyen en la década, y también vimos una particularidad, y es que estas moléculas estaban en mayor o eran mayoritarias en los meses de marzo a mayo, que corresponde a la época de primavera, que es la época más seca del país, bueno, más seca de Ciudad de México. Ahora, también, bueno, de estos datos podemos extraer la tendencia anual, y la tendencia anual tanto porcentual como de moléculas, y nosotros quisimos entonces ver qué tan certeros eran nuestros valores, ¿no? Lo que estábamos obteniendo y viendo. Y también traemos estos datos satelitales por medio de MODIS, que nos da, es un espectroradiómetro que está orbitando en estos satélites de Terra y Aqua de la NASA. Entonces lo que hicimos, se caracterizan por darnos información de estos puntos de calor que están asociados a incendios en zonas abiertas y a quemas de biomasa, y obtenemos también resultados en esta década. Entonces, obtenemos resultados que van desde, incluso tenemos también mayor número de incendios en esta época del año, que coincide con nuestros valores, pues con nuestros datos en los meses de las moléculas, y vemos que también en el 2019 pues fue el año que tuvo más incendios. Ahora, aquí también hay un ciclo diurno que representa cómo se comporta la molécula en el día, y vemos que a lo largo del día las moléculas tienen una mayor concentración en la tarde. Como esta estación está fuera de la ciudad, está alejada, tiene cierta altura, entonces todos estos contaminantes van a empezar a subir. Los locales que están aquí en la atmósfera, por ejemplo, muchas de estas moléculas también están asociadas al humo de coches, a las industrias, entonces empiezan con como la capa de mezcla a empezar a subir hacia esta altura, y es ahí donde nosotros pues vemos reflejado no solamente incendios forestales, sino pues puede que muchas de estas moléculas también estén involucrando otro tipo de emisiones. Y ya, para terminar, ¿cómo supimos realmente que estas moléculas estaban asociadas con incendios? Pues simplemente fue porque agarramos o tomamos al monóxido de carbono, que es una de las moléculas que por conocimiento están asociadas a este tipo de eventos de incendios forestales. Además tiene un tiempo de vida largo en la atmósfera, que es más o menos tres meses, está en la atmósfera. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos determinar que si está correlacionada con las otras moléculas, y de su correlación poder definir si sí efectivamente está asociada a este evento. Efectivamente tenemos buenas correlaciones para el año 2019 y para la primavera de estos 10 años, y de esto también obtenemos pendientes que hacen alusión a una relación de mejora. Esta relación de mejora indica cuánto aumenta el gas traza, que son estos, ya no les dije, cianuro, acetileno, etano, formaldehído, metanol, ácido fórmico. ¿Qué tanto aumenta cada uno de estos gases comparándose con el aumento del monóxido de carbono? Y efectivamente, pues sí vemos, este estudio es relevante porque es un estudio que realmente no se ha hecho, no se conoce por lo menos de muchos de estos gases. Monóxido de carbono sí se conoce, también se conoce del formaldehído, pero por lo menos no se tiene nada de información a nivel de México de estos otros tipos de gases. Y bueno, ya todo esto o toda esta historia que les conté, pues me lleva a, en una sola diapositiva, mostrarles lo que estoy tratando, lo que estoy implementando en el Instituto de Ciencias Físicas, que fue el lugar al cual llegué hace 2 meses. Entonces, la idea era tener este bagaje, ¿por qué? Para que entiendan que voy a querer
generar pulsos ultracortos y a partir de estos pulsos entrecortos y con medios no lineales como fibras fotónicas, fibras de cristal fotónico, poder generar un ensanchamiento espectral o un supercontinuo y a partir de ahí nosotros a partir de ahí poder estudiar los gases atmosféricos. Pero yo simplemente no quiero, de pronto suena muy ambicioso, pero simplemente no quiero simplemente tener mi sistema y controlarlo, porque primero tengo que controlar mi sistema por medio de esta celda, sino que también quiero llevarlo a un monitoreo, que yo pueda saber, por ejemplo, en Morelos, que en este caso es donde estoy ahorita, poder estudiar este tipo de gases y tener información. Entonces, pues a partir de ahí, de todo esto, era como el recorrido para poder llegar a esta última diapositiva y poderles mostrar un poco de lo que se implementará. Y la idea es trabajar con esto, con espectroscopía ultra rápida, pero dándole una aplicación a la parte ambiental, que es algo que realmente pues aqueja mucho en estos días. Y bueno, nada, muchas gracias, de verdad, agradezco mucho que estén acá. Este es el laboratorio, con mucho gusto recibidos para el que quiera llegar y muchas gracias.